A veces ocurren acontecimientos importantes que cambian la vida. Todos los bienes de Velaria Eindenhausen serán heredados por Riele Tenir. Ahora todo es real. En el mercado se vendían frutas frescas de temporada y productos baratos de gran calidad. Riela se acercó a un vendedor conocido y le preguntó si podía hacerle un descuento. El comerciante le preguntó si había dormido bien. La señora saludó al señor Kyle y le hizo la misma pregunta. El vendedor admitió que él también había dormido bien. Su mujer se maravilló de lo diligente que era Riela. Cogió las flores y corrió a ponerlas en el agua. Era hora de trabajar en su floristería. Riela fue distraída de su trabajo por su amiga Rina. La niña le preguntó si tenía hambre, y Rina le dijo que fuera a lavarse las manos. Se rumoreaba que la segunda hija de Lady Carson acababa de graduarse en la academia. Se decía que la joven era muy buena en sus estudios, y lo más probable era que fuera cierto. Rina admitió que ayer se había encontrado con Emma en la mansión de Eton. Riele le preguntó cómo le iba a Emma. Después de todo, la chica recordaba lo bien que la habían tratado. Le pidió que la llamara cuando pasara por un mal momento. Todo iba bien. La chica estaba agradecida a esas personas. En ese momento el aspecto de Emma no era muy bueno. La dueña de la finca estaba muy enferma. No había podido comer desde anteayer. Los médicos no creían que durara mucho. Rina se levantó de un salto y dijo que tenía que irse urgentemente porque ya era la hora. Prometió verla más tarde y salió de la floristería. La chica se sentó sola en la tienda y agradeció a Lady Evelyn su duro trabajo. La señora había trabajado muy duro por el bien de todo el pueblo. Riela deseó que la señora pudiera aguantar un poco más. Rezó por ello. En este día, todos salieron y adoraron en Eton House. Lamentablemente, Lady Evelyn había muerto. Todos esperaban que la señora hubiera ido a un lugar mejor. Un hombre trajeado entró en la tienda y preguntó cuánto costaba una flor. Riela le contestó que el coste de una flor, dependiendo de su especie, era de 80 chelines por término medio. El caballero sacó la cartera y pidió un lirio. Otra mujer pidió 2 flores para ella y su hijo. Incluso alguien pidió un ramo entero de lirios. Era mediodía. Riele ni se imaginaba que los lirios se agotarían enseguida. Por eso la chica decidió cerrar la pata. Iba a reponer la pata con lirios. La chica decidió cambiar el precio de los lirios. Riela escribió 10 florines en lugar de 80 chelines. El caballero que venía por detrás dijo que Riela había escrito una cantidad tan grande y que estaba muy mal aprovecharse de las plañideras. El caballero dijo que 80 chelines ya eran caros y no entendía por qué ahora eran 10 florines. Riela le indicó que por algo las flores costaban tanto. El hombre se sorprendió y dijo que no lo entendía. Otro vendedor llamó a este señor y le dijo que vendía flores a 5 florines cada una. Como era de esperar, este tipo se llevó a todos los clientes. Dijo que ese era un precio normal y que era mejor que conseguir una flor por 10 florines. El furtivo comerciante empezó a gritar a todo el mercado que vendía las mismas flores que en aquella tienda, pero no por 10 florines, sino por 5. Riela se sentó a mirar sus flores y se dio cuenta de que era la única que podía verlo. Era asombroso, pero parecía que las flores que Riela había cogido no se habían marchitado en mucho tiempo y ya habían pasado semanas. También las chicas dijeron que nadie podía ver este resplandor tampoco. Llegó la noche y llegó una carta al gran duque. El joven duque no entendía por qué la duquesa Eindenhausen le enviaba una carta y una flor. Pensó que no tenía sentido. La muchacha recordaba su infancia, cómo ella y su hermana pequeña solían recoger flores juntas. Mamá les había dicho que con una sería suficiente. Su hermana se preguntaba cuál era la flor más bonita. Riela llamó a su hermana para que mirara una flor que brillaba mucho, pero su hermana no se daba cuenta de dónde estaba. Entonces, Riela se dio cuenta de que era pequeña pero muy brillante.
La hermana empezó a jurar que Riela estaba otra vez en lo mismo, porque era una flor cualquiera. Las niñas volvieron con su madre para ver qué flores tan bonitas le habían traído sus hijas. Mamá dijo que ya era hora de guardar las flores marchitas. Las primeras en marcharse fueron las que había traído su hermana. Pero las que había traído su hija menor, Riela, seguían teniendo un aspecto increíble. Hace 15 días estaban igual de frescas. Realmente había talento para recoger flores. Una hija llorando vino corriendo hacia su madre. Mamá le preguntó qué le pasaba a su hija, pero Riela dice que todo el mundo le mintió y no entiende por qué le siguen mintiendo. La niña confiesa que trajo una flor brillante para ella, pero nadie puede ver el brillo. Incluso la amiga de Riela dice que es extraño. Su madre se pregunta si lo de la flor brillante es cierto. La chica trajo exactamente la flor brillante. Su madre le sugirió que lo mantuviera en secreto. Explicó que si ella traía un cachorrito muy mono, Riela también querría uno. Sus amigos también querrían una flor tan resplandeciente y sería muy triste que se la quitaran. Mamá le ha pedido que si su hija encuentra una flor bonita, se lo diga a su madre. Riela se da cuenta de que en ese momento su mamá se preocupaba por ella y la consolaba todo el tiempo. Aún así, la niña pensó que algún día podría conocer a alguien, podría ver la luz. Ya era hora de salir de la tienda. Un carruaje con 8 caballos empezó a acercarse a la tienda. Era evidente que pertenecía a una familia real o a un gran ducado. La muchacha empezó a preocuparse de que algo pudiera haber ocurrido en el pueblo. Riel no debía olvidar sus modales. Un plebeyo vio el símbolo del carruaje y se dio cuenta de que se trataba de un mago de las gemas. La gente comenzó a reunirse alrededor del carruaje y a considerar lo que estaba sucediendo. Después de todo, el símbolo representaba un dragón caído y 3 gemas. Era el escudo de la legendaria maga de las gemas, la duquesa Ainden Hosin de Velaria. Había una leyenda entre la gente sobre Cardia como la maga de piedras preciosas más fuerte, la heroína que derrotó al dragón negro Naifant, Velaria Ainden Hosin. Ella es admirada por niños y adultos por igual. Riela se preguntaba cómo una persona de tal estatus podía montar un carruaje en un lugar como este. La muchacha incluso empezó a preguntarse si sería por la familia Eaton. La duquesa Ainden Hosin preguntó a Riela cuánto costaban sus flores. La muchacha preguntó cuáles eran cuáles, pero el ama aclaró que se trataba de unos lirios en concreto. Un tipo de la multitud gritó que Riela no podía vender las flores y le pidió que se las devolviera. Riela se inclinó y dijo que no podía pedirle a la duquesa que pagara por esas flores, porque gracias a ella podían vivir en paz. Si a la duquesa no le importa una cosa tan pequeña, Riela le pide que se las lleve. Esto ha molestado un poco a la duquesa Ainden Hosin, pues una flor normal cuesta 10 florines. Si una persona no puede ver la luz que sale de la flor, entonces piensa que Riela está siendo llamada por los clientes. La muchacha no sabía qué debía hacer. La duquesa comentó que era demasiado barato para una flor así y que las flores que se podían coger en cualquier sitio sin mucho esfuerzo costaban tanto. Entonces la señora pidió a su criada que trajera dinero, pues era justo pagar más por algo tan valioso. La duquesa Ainden Hosin de Velaria se dio cuenta de que un lirio valía más de 100 florines. La dueña pidió a la criada que pagara. Riela pensó que era de oídas y no podía creer que fuera posible vender una flor por 100 florines. Incluso la mareó. La duquesa decidió comprar solo 10 flores por 1000 florines y le dio un cheque a la muchacha. Todos los bancos del continente podían cobrar el cheque en cualquier sucursal en cuestión de minutos. La doncella pidió a Lady Riel que comprobara que se había girado la cantidad correcta. La muchacha abrió el sobre con el cheque, que veía por primera vez en su vida. Nunca había imaginado que recibiría un cheque solo por vender flores. La duquesa Velaria preguntó dónde había comprado la chica esas flores. Riella confesó que las cultivaba ella misma.
Los chicos entendidos en valores se pusieron a mirar el cheque y confirmaron que era 100% auténtico. La señora Belaria Eyndenhausen estaba muy sorprendida de que la chica cultivara ella misma las flores y no las comprara en alguna tienda. Riela confirmó que cultiva las flores en macetas y las riega para que crezcan. Preguntó si la chica siempre vende flores. Riela confirmó que sí, y que siempre vende flores aquí. Entonces la duquesa confesó que le gustaría quedarse un poco más, porque necesitaba honrar a su amiga muerta. Mistress Belaria Eyndenhausen consideró que era un momento y un lugar inapropiados para hablar. La duquesa prometió a Riel volver a verla. Los demás mercaderes miraron con envidia a la pobre Riela. Al fin y al cabo, no entendían qué clase de flores eran, que habían extendido un cheque de 1000 florines por ellas. Preguntaron qué clase de flores eran, y no eran más que lirios blancos. Todos pidieron ver la diferencia con una simple flor que costaba 5 florines. Riel confesó que no entendía cómo había sucedido. Por la noche, el carruaje de la honorable duquesa Eyndenhausen de Belaria llegó a la mansión Eaton. La criada le dijo a la duquesa que fuera a la habitación donde yacía Lady Evelyn. La duquesa comentó que su amiga había vivido una gran vida. Ahora la señora tenía la intención de darle algo a su amiga muerta. Belaria depositó una flor sobre el cuerpo de su amiga. Belaria tardó un momento en darse cuenta de que las flores habrían sido de Evelyn si 100 hubiera podido verlas. Sobre el fondo de esta línea, todas las demás parecen indignas. Solo un lirio es tan hermoso. La duquesa de Belaria Eyndenhausen confesó no olvidar nunca el noble espíritu que se asemeja a este lirio. La duquesa se secó las lágrimas con un pañuelo y pidió a un sirviente que la acompañara a la sala de las piedras. Hacía ya mucho tiempo, 40 y tantos años. Por aquel entonces, la muchacha pensaba que se trataba de una trampa cavada por el dragón Naifant. Su amiga le había confirmado que había caminado por allí hasta hacía un par de días. Belaria se alegró mucho de poder llevarse a Evelyn con ella. Belaria Eyndenhausen se había dado cuenta de que Evelyn siempre se fija en cosas que ella no ve. En una pelea con un dragón, Naifant pisó a la pobre e indefensa Evelyn. Esto llamó la atención del dragón, por lo que Evelyn pidió a Mistress Belaria que atacara al dragón. Gracias a la ayuda de Mistress Evelyn, juntas pudieron derrotar a la temible bestia. Belaria comentó que, después de todo, deberían haberla acogido bien, pero la muchacha admitió que ella misma lo deseaba y que, en lugar de fama y honor, solo quería que todos vivieran en paz. La duquesa Eyndenhausen de Belaria echaba mucho de menos a su amiga muerta. Una sirvienta llamó a la duquesa. La señora preguntó si estaba escrito en el testamento sobre esta habitación, pero el sirviente comentó que solo escribía sobre la petición a la duquesa. Pidió comprobar las piedras, pues después el abogado pensaba describir la propiedad. En respuesta, la señora Belaria Eyndenhausen pidió a su criada que le entregara las flores. La criada preguntó si la señora realmente iba a dar todas estas flores. Por supuesto, la criada entiende que a la señora le gustaban las flores, pero las flores eran un regalo comprado para su amiga. La criada se disculpó. Belaria entró en una habitación vacía, la del mago de las gemas. Allí no era tan lúgubre. Era aquel lugar, y allí yacía un diamante muy querido por Evelyn. La vida del mago estaba ligada a las joyas, pero la señora Evelyn realmente atesoraba sus piedras. La duquesa recuerda cómo las manejaba Lady Evelyn, incluso a la hora del té. En aquel momento, la señora no sabía qué decirle a la duquesa. Fue muy desafortunado para ella, pues apreciaba mucho esta piedra. No solo la gente estaba celosa de las piedras poderosas, pues había desaparecido durante aquella batalla con el dragón. La duquesa miró el pedestal donde yacían las piedras lunares que habían quedado de la guerra. Era bueno que al menos hubieran sobrevivido. Aquellas piedras habían hecho un gran trabajo protegiéndolo a uno. La ama esperaba que el poder de estas flores fuera suficiente
y dijo que ahora, junto con las flores, debían abandonar este lugar, pues se lo merecían. A medida que avanzaba la mañana, empezaron a correr rumores de que la duquesa Eyndenhausen de Belaria iba a comprar las flores a Riella. Ese día iban a honrar la memoria de la difunta dueña de la casa y a darle las gracias a la duquesa. Este sábado, en el establecimiento del Gato Negro de 7:00 am a 12:00 pm, la entrada era gratuita. Al final entró Rina y tuvieron una agradable charla. Rina señaló que la chica no tenía que gastar todo. Después de todo, era dinero para sus flores. Pero Riella admitió que era porque los demás habían sido amables con ella. La chica quería hacerlo, pero Rina piensa que no puede desanimar a Riella. Se lo dará todo más barato, pero a cambio le pide que se lleve más golosinas para que puedan ir juntas de picnic. Así es como se hace buen uso de 1000 florines. Una señora se acercó a Riel con 10.000 florines y le preguntó si era suficiente. Si Riel no lo aceptaba, la chica no podría volver. Un hombre vino a Riella con una conversación seria y pide vender flores a la duquesa Bellary Eyndenhausen. Dijo que si es posible, la señora quiere diferentes tipos de flores, cada una de 100 piezas. Además, la duquesa le pidió que le dijera a la señora que las cultivara personalmente. El colega le pidió al tipo que fuera menos egoísta, se disculpó con Lady Riella y preguntó si había alguna pregunta. Pero todo era muy extraño, ya que la duquesa Eyndenhausen encarga las flores a floristas de renombre. El mismo Morrison, que se encarga de las flores de palacio, o Chloe Bennet, que marca el rumbo de todas las tendencias. Melonia, que ha ganado popularidad entre los aristócratas. Se podría seguir enumerando todos los floristas durante mucho tiempo, porque la duquesa tiene muchas buenas opciones. Pero no está claro por qué la señora Bellaria Eyndenhausen decidió encargar esto directamente a Rielle. La muchacha tenía muchas cosas que quería preguntar y no estaba segura de si tendría aún la oportunidad. Riella prometió enviar las flores a la hora acordada. Ahora solo puede pensar en la fecha para la que tiene que preparar las flores. De momento, había que cumplir un pedido de 10.000 florines. La muchacha se disculpó ante Eyndenhausen, criada personal de la duquesa, porque la suma era demasiado elevada. Un conocido de Riella entró en la tienda y se dio cuenta de que era la criada. Le preguntó a qué había venido y si se trataba de aquel papel. Inmediatamente Riella se dio cuenta de que si Robbins veía el cheque, habría muchos más rumores. 1000 florines no era una suma tan grande comparada con esto. Y si una suma tan grande se daba a conocer, no habría escapatoria. La sirvienta estaba tramando algo realmente retorcido. Sugirió que Robinson, ya que estaba interesado, echara un vistazo al cheque. Esto, por supuesto, enfureció al dueño de la floristería. Este cheque no es un cheque en absoluto, sino una invitación de la duquesa de Bellaria, Eyndenhausen, a una fiesta de té de fin de semana para Lady Riel. Era la primera vez que una duquesa invitaba a Riella. Esto realmente sobresaltó a Robinson y no supo qué decirle. La señora no entiende cómo ha sucedido, pues estaba segura de que se trataba de un cheque. Riella incluso vio la cantidad que figuraba en él, y entonces la muchacha se dio cuenta de que también era el mag de la criada cuando vio las piedrecitas en sus pendientes. Volvió a la mansión y preguntó dónde estaba su ama. El criado le confirmó que la duquesa Bellaria Eyndenhausen estaba en aquella habitación. La señora estaba sentada en el invernadero. La sirvienta acababa de regresar y Bellaria le preguntó cómo le había ido con su recado. La sirvienta confesó que había transmitido la información sin problemas y el ama Bellaria volvió para preguntar si había algún problema. Pero ella había gestionado el recado y solventado el obstáculo para que no se corriera la voz más allá de esa calle. La duquesa observó que hacía mucho tiempo que no se utilizaba el poder de los zafiros pícaros. La alumna dijo que en realidad eran zafiros ilusión. La maestra comentó que su criada tenía razón en algo y le preguntó si había tomado el poder de aquella flor.
La muchacha admitió que las piedras estaban casi agotadas, pero una sola flor las había nutrido suficientemente y ahora estaban totalmente listas para su uso. La duquesa comentó que todo estaba bien en la aprendiza, pero que había demasiada codicia. Pero ella replicó que para mí la avaricia es una virtud. La criada preguntó a quién iba a enviar su ama la carta. Bellaria respondió que iba a enviar una carta al archiduque Jaun. La criada le preguntó si tenía algún negocio con el bastardo, pero Bellaria le pidió que eligiera mejor sus palabras. Sabía que a su aprendiz le desagradaba mucho este señor Jaun. El 25º hermano del rey, mago de las gemas y activo en el frente del norte, es el mago más fuerte de este siglo. Maneja el ónice de la retribución. Esta piedra es conocida por su crueldad y picardía. Se enfrentó a un dragón rojo que despertó hace 20 años y no le dejaba salir de su madriguera. El dragón que nunca consiguió salir de la tierra se llamaba el Topo Rojo. Pero para el aprendiz de Bellaria, los fallos de Jaun no tienen importancia. Sus prisioneros están encarcelados de por vida. Para jugar con él. El aprendiz no entendía en qué sentido la señora quiere jugar con el señor Jaun. Bellaria Eindhoven decidió recordar que esas piedras de la habitación que había decidido legar a Jaun. El aprendiz dijo que la señora no moriría. Pero Bellaria insinuó que moriría, pues ya tenía 82 años. Pero el aprendiz no quiso creerlo y deseó que la duquesa viviera más años, porque es como un monstruo, y así será durante mucho tiempo. El actual Jaun se hizo cargo del frente norte de Cardia. Por lo general es difícil manejar incluso uno. Y el señor Jaun, del frente oeste, llegó hasta el frente sur opuesto. La razón de ello era la duquesa Eindhoven. Aunque estaba retirada, mantenía su estatus. Si era necesario, la duquesa no escatimaría esfuerzos. Después de todo, el deber de servicio así lo exige. Héroe patriota, maga gema de la época, veterana con experiencia en batalla. A medida que envejecía, estos títulos solo le traían problemas a la duquesa y el deber se volvía pesado. Deseaba que le dieran algún tiempo libre. Después de todo, ya estaba jubilada. Sin embargo, la duquesa tiene un asunto urgente que atender, excepto que ella no ha estado en primera línea en 5 años, gracias a un hombre que ha aceptado reemplazarla. Por supuesto, el archiduque Jaun no lo hizo fácilmente. Después de todo, la duquesa Eindhoven de Bellaria prometió darle su habitación de piedras a él si luchaba en su lugar. Tal vez haya una piedra que el señor Jaun quisiera en este momento y la duquesa estuviera dispuesta a prestarla. Habían pasado 5 años desde aquel acuerdo. Ama Bellaria preguntó a su aprendiz cuándo volvería a dormir Flenod. La criada estimó que sería en algún momento dentro de los próximos 2 meses. Aunque debido a las constantes victorias de Jaun, puede que se haya dormido por vergüenza. Como nada ha cambiado en el testamento, la duquesa ha decidido pasárselo todo a Jaun y debe escribirlo así. Más que eso, la duquesa Bellaria Eindhoven está obligada a hacerlo. Después de todo, hubo un acuerdo. Parecía que la criada tenía demasiadas tareas domésticas que hacer. La duquesa decidió terminarla de una vez. La aprendiz notó que el ama empezaba a divertirse de nuevo sin ella. En el frente norte, los magos de las piedras preciosas dicen que Flenod ha entrado en hibernación. La chica que bebió la cerveza confirmó que ella también se habría quedado dormida después de semejante bochorno. Ahora tienen una tregua temporal y quieren volver a casa. Los niños y el marido de una de las chicas no se dormirían hasta el final. El señor Jaun leyó la carta de la duquesa y reconoció claramente que era la letra de la mismísima Bellaria Eindhoven. No entendía por qué le había escrito tan de repente. En la carta se le preguntaba si Jaun tenía novia, pero el señor Jaun estaba enfadado porque recordaba que ella le había pedido prestado y no entendía por qué había una chica. Empezaba a preguntarse si se trataba de un mensaje codificado. La duquesa en persona había enviado un carruaje para Riel. La muchacha deseaba ser invitada algún día a una velada social,
pero nunca había pensado que la invitaría gente tan poderosa. Riela eligió la flor más luminosa como regalo y no sabía si a la duquesa le gustaría. La dama decidió que no tenía sentido comprar ningún objeto con dinero, pero por otro lado, la duquesa podría considerarlo un regalo demasiado insignificante. Riela se emocionó tanto que se olvidó de todas las reglas del decoro. La flor era pequeña y estaría bien presentarla sin abrir. Florece una vez cada varias décadas y no había nada que hacer. La muchacha esperaba que la duquesa apreciara el regalo. Un criado la recibió en el umbral y le pidió que esperara un momento. Riel fue conducida a una habitación y se sentó en un pequeño sofá. El salón era muy bonito, con cuadros y un interior muy agradable. Todo estaba listo para el té, pero Riela se quedó allí sentada, preguntándose por qué un hombre tan poderoso había invitado a una chica así a tomar el té. Al fin y al cabo, no era más que una vendedora de flores. Riela incluso pensó en marcharse ahora y traer otro regalo. Pero si la duquesa Einden Hossin no veía las flores brillantes, no compraría a ese precio. La muchacha debería contarlo todo cuando viniera la duquesa. La muchacha oyó que algún ama gritaba a la criada preguntando dónde estaba ahora la duquesa. Era Mistress Camila, y la criada le explicó que era un poco problemático plantear tales preguntas ahora. Camila insistió en que esperaría aquí y exigió ponerse en contacto con la duquesa de inmediato. Riella salió al oír el ruido y le golpearon la puerta. Ama Camila preguntó quién era la moza. Preguntó qué hacía la plebeya en el salón y qué era esa olla que tenía en las manos. La sirvienta dijo que era una invitada oficial de la duquesa y pidió que fuera educada. Esto enfureció al ama y empezó a gritar a la muchacha. Riela admitió que había recibido una invitación para tomar el té esta mañana, pero la señora Camila lo niega y dice que la chica se encuentra ahora en un estado inadecuado y que tal cosa simplemente no puede suceder. Al fin y al cabo, la duquesa lleva varios años sin invitar a nadie a su casa. Camila se sorprendió cuando se atrevieron a cerrarle el paso. Para Camila, no era más que un engaño de la duquesa. La señora también preguntó a Riela qué era aquella antiestética vasija que tenía en las manos. Empezó a preguntarse si Riela la había traído como regalo y le preguntó si estaba bien de la cabeza, pues la duquesa no acepta nada. La señora dijo que no importaba lo que pensara Camila y que la duquesa decidía lo que era bueno y lo que no. A Lady Camila no le gustó la mirada de la muchacha. Riela le pidió que la dejara en paz y que no siguiera haciendo esto. La dama había sido invitada a un lugar así y no quería llamar la atención hasta que llegara la duquesa. Camille tiró la olla de las manos de Riela y ésta se hizo añicos en el suelo. La duquesa Bellaria Einden Hossin entró en la habitación. La expresión de doña Camila cambió de inmediato y se alegró mucho de conocer a la duquesa. Doña Camilla se inclinó ante la duquesa y dio la bienvenida a la distinguida abogada. Confesó que había venido a entregar personalmente la piedra mágica, por lo que llevaba esperando a la duquesa desde por la mañana. A Camila no le quedó claro por qué Bellaria no inclinó la cabeza en respuesta. La duquesa no estaba en absoluto asustada y no comprendía el ambiente que se respiraba allí. Riela se dio cuenta de que lo más probable era que la duquesa estuviera enfadada. A la dueña de la floristería le dio mucha pena ver la maceta rota y decidió limpiar el suelo sucio. La chica empezó a recoger los fragmentos con sus propias manos. En el suelo yacía la maceta y Riela lloraba. La raíz no parecía estar dañada, así que tenía que volver a plantar la flor lo antes posible. La muchacha quería recomponerse y volver en sí, pues podría trasplantarla y hacerle un regalo mejor. La duquesa Einden Hossin llamó a su aprendiz y le preguntó qué pasaba en su casa. Su invitada había sido tratada tan poco ceremoniosamente y una flor había sido dañada. La duquesa ordenó castigar a Camila. La señora se excusó diciendo que había sido un malentendido. El aprendiz corrió y golpeó a Camila. El ama dijo que no era su intención y la piedra de su anillo empezó a brillar. Camila pidió a todos que se apartaran y golpeó a la criada.
La duquesa consiguió poner un escudo y proteger a Riela, y admitió que cuando los magos gema empiezan a luchar, pueden contenerse. Pero Riela admitió que no era para tanto, y le agradeció su preocupación. La criada se limitó a saltar por encima de ama Camila. La duquesa rezongó que la aprendiza debería ocuparse de Camila cuanto antes. La criada abofeteó por última vez a la insolente moza. La ataron y la enviaron a casa. La duquesa Bellaria preguntó si Riela estaba sorprendida por lo que había visto, pero la muchacha admitió que no estaba sorprendida en absoluto y que se encontraba bien. La aprendiz confesó que si hubiera sabido que la muchacha se asustaría tanto, habría matado a Camila de un golpe. La criada confesó que pensó que Lady Riela se desmayaría, pero la dama lo negó todo y dijo que estaba realmente bien, ya que no se le permite mostrar miedo. En cualquier caso, Bellaria se disculpa por la grosería. Incluso su hermoso regalo se sintió herido. Pero Riela empezó a tranquilizar a la duquesa. Al fin y al cabo es solo un regalo corriente y prometen traer un regalo mejor la próxima vez. La aprendiza esperaba que la dama dijera eso. Admitió que la flor había llegado sana y salva. Pero Riela no entendía cómo era así y supuso que todo se debía al poder de las piedras. La duquesa admitió que es el poder de la piedra de restauración y que tiene muchas limitaciones. Esta piedra no se puede utilizar en cualquier momento. La piedra es muy pequeña, pero puede hacer frente a pequeñas roturas en esta sala con facilidad. Y una flor brillante como esta la repararía incluso fuera de ella. Riela estaba muy sorprendida de que la duquesa también pudiera verlo. Bellaria dijo que la conversación probablemente se alargaría y luego sugirió que Olega caminara hasta el jardín. Riela admitió que empezó cuando era niña y podía ver las flores resplandecientes. A diferencia de otras, florecían durante más tiempo y permanecían frescas y perfumadas. Como Riela no se fía de nadie, lo oculta. Cuando la duquesa compró el primer lirio blanco, Riela se quedó muy sorprendida. En ese momento la muchacha pensó que de repente la duquesa podría saber algo al respecto, y tal vez esta flor en una maceta podría hacer feliz a la duquesa Einden Hosin. El capullo aún no ha florecido una legua seguro que cuando lo haga, la duquesa también reconocerá su belleza. Para la joven Riela, esta flor es muy preciada. La joven comenta que no por ello lamenta regalarla. Lo que la duquesa quiere decir es que una flor tan valiosa no debe consumirse. Riela no entendía en qué sentido los magos absorben las flores. Entonces la duquesa Bellaria preguntó a Riela cuánto sabía sobre los magos de piedras preciosas y las propias gemas mágicas. La muchacha señaló que los magos de piedras preciosas utilizan el poder que está incrustado en las propias piedras. Durante la batalla contra el dragón negro, se utilizó una famosa gema y, cuando se compró, se agotó todo el poder de la gema, por lo que ahora la gema se encuentra en un estado deplorable. Riela lo leyó en el periódico. La duquesa concluyó que eso significa que la chica debe conocer al archiduque Jaun. Bellaria explicó que esta piedra es el zafiro de la ilusión que utiliza su aprendiz y que ella la ha usado hoy en la calle Briggs. Es una de las piedras durmientes. Dependiendo de las características de la piedra, sus habilidades varían y la cantidad de energía incrustada en ella afecta al poder que se puede extraer de la piedra. Una persona competente se instala bajo las piedras y extrae su poder con especial habilidad. Sin embargo, el poder que se puede poner en una sola piedra no es infinito y está limitado por sus límites. Si uno utiliza todo el poder de una piedra, ésta puede entrar en hibernación. Riela preguntó si el zafiro del que le había hablado la duquesa estaba ya realmente dormido. La duquesa lo confirmó y dijo que las flores de Riela podían despertar piedras dormidas. Ahora mismo, solo un pétalo compartía el poder con ellas. Originalmente, flores tan radiantes eran tan raras y salvajes de encontrar, e incluso entonces no brillaban tanto. Bellaria sabe que la planta de hielo Riela no tiene que hacer nada. Cuanto más poder contiene una flor, más brillante es su resplandor.
Esto fue una revelación para Riela, pues no sabía que una flor resplandeciente pudiera hacer tal cosa. Llegó a la conclusión de que, en tal caso, todas las piedras dormidas podrían despertarse. La joven preguntó qué pasaría si le dijera a la duquesa cómo cultivar esas flores adecuadamente. Pero Lady Bellaria confesó que le sorprendía, pues la muchacha no pretendía sacar provecho de ello. Lady Riela confesó que al principio pensó que la llamarían en secreto cuando se enteraran. Tal vez incluso la hicieran esclava de por vida para cuidar de las flores brillantes. La muchacha preguntó por qué la duquesa la había invitado a tomar el té. Bellaria Eindhoven admitió que encerrar a la niña solo por cultivar flores sería demasiado, aunque la mujer no oculta su codicia por las flores brillantes. La señora Eindhoven admitió que ser una poderosa maga de las gemas es muy agotador. La duquesa admitió que le gustaría ser amiga de la joven, pero tienen caminos diferentes y no será fácil. Bellaria preguntó si Lady Riel tenía novio. El señor Hound ya estaba en la capital. Estaba muy cansado, pues esta gente que venía a la capital no daba tregua a la mejor lata de gemas. Todos querían casar a sus hijas, y el archiduque Hound era una opción muy adecuada, porque es el mejor mago de la generación y al mismo tiempo el hermano menor del propio rey. Es un hombre ordenado y tiene un alto título. No podía haber candidatos a novio más ideales. Esto enfureció al joven mago. No tenía ningún interés en el trono y hacía tiempo que había renunciado al derecho de sucesión. La gente lo consideraba el mejor candidato que garantizaría incluso la seguridad. Su hermano entró en la habitación para ver al señor Hound. Si el señor Hound lo supiera, tal vez no habría renunciado al trono. El hermano preguntó por qué Hound estaba tramando una traición, ya que acababa de llegar. El rey dijo que si Hound quiere el trono, que lo diga, porque no quiere morir. Pero el señor Hound dijo que no lo aceptaría, aunque su hermano se lo diera en persona. El rey preguntó qué traía a su hermano por aquí, pues no había venido antes, ni siquiera cuando lo llamaron. De todos modos, el rey tiene doncellas para la mejor lata, y aquí llegó una gran oportunidad. El rey dijo que esto es genial, porque pueden volver a desarrollar el norte, y ya que es así, es hora de establecerse en la capital. El rey comentó que su hermano apenas vive en la capital. Lord Hound tomó esto como una insinuación de matrimonio. Por supuesto, Hound se preguntó en qué momento el matrimonio se convirtió en una tarea de importancia nacional, que se casó incluso sin su propio conocimiento. El rey admitió que no era exactamente cierto, pero sin duda estaban preocupados, ya que la reina había pedido saberlo. El rey preguntó directamente a su hermano si le gustaba quien le gustaba o no. Hound dijo que no se iba a casar y que ni siquiera tenía una persona favorita, por lo que pidió que se pusiera fin a esta conversación. Esta fue la última palabra del mayor mago de las piedras preciosas. El rey dijo que incluso un loco que se enamorara un día se daría cuenta de lo aterradoras que eran estas palabras, pero nadie sabía si era posible. Una boda de amor lo hace parecer patético. Érase una vez en la historia casos de traición a la patria por amor ciego. Estos trágicos incidentes se presentan como algo romántico, porque incluso cuando personas inteligentes inician una relación, pierden la cabeza por amor. Lo notó en sus subordinados. Era increíblemente patético. Hound comentó que no tenía planes de entablar una relación y le pidió que no se preocupara por ello. El rey dijo que lo entendía y que no le molestaría con preguntas tontas. La tienda de Lady Riela volvió a recibir la visita de la aprendiz de duquesa. Riela le pidió que le ayudara a mover cosas pesadas y ella accedió a ayudarla. La aprendiza levantó la carga con una mano y preguntó dónde ponerla. Riela confesó que el poder de las piedras era realmente asombroso y que a ella también le gustaría utilizarlas. Pero la aprendiza admitió que no era el poder de las piedras, sino el de sus manos. Lady Riela se maravilló del talento de la doncella. La aprendiz de duquesa está encantada de ayudar si la señora se lo pide.
Ange, ¿por qué esta muchacha no sirve al país como otros magos de piedras preciosas? Después de todo, ya parece bastante capaz. La aprendiz se dio cuenta de que la dama debía llegar a la mansión por la tarde, así que le pidió que se diera prisa. La muchacha le agradeció su ayuda. Ya había pasado un mes desde que Riela acudió por primera vez a la mansión de la duquesa. Hacía un mes, tras aquella conversación con Camila, la duquesa le había enseñado el invernadero y el jardín. En general, el estado de las flores es muy bueno, pero las flores nuevas que se trajeron del norte han empezado a marchitarse. Probablemente se habían dañado durante el transporte. El hombre comenta que, por desgracia, a estas flores les costará incluso florecer. Riel piensa que traerá otras nuevas, pero estas se las puede dar de todos modos. Promete devolver las flores sanas a la duquesa si ésta lo permite. Bellaria pregunta si puede confiar en la joven. La vendedora barre que tienen muchas más flores que comprobar. La duquesa Eyndenhausen sugiere a Lady Riel que miren juntas las flores. La joven había recogido muchos ramilletes para recuperarlos. Entonces, la duquesa sugirió que Lady Riela fuera a su mansión y se ocupara de las flores. Por supuesto, si a Riela no le importaba. La dama preguntó si le parecía bien hacerlo. La duquesa admitió que había recibido de la muchacha una flor muy querida para ella y que le agradecería que cuidara también de las demás. Era un gran honor para la dueña de la floristería y prometió hacer lo que pudiera. Pero en este caso, la duquesa pide ayuda para un asunto sencillo, pues ya es anciana. Incluso sus dedos han perdido fuerza y su vista está fallando. Le resulta difícil escribir una carta. La duquesa pide que se la confíe a Lady Rieli. La muchacha dice que el ama puede confiar en ella. Bellaria promete pagar a la chica por su ayuda. El señor Haun fue a su habitación del palacio y se quitó la chaqueta. Miró las cartas que había sobre la mesa. El señor Haun cogió una carta con el sello de la duquesa Eyndenhausen. El gran mago empezó a preguntarse si la duquesa de Bellaria le había vuelto a enviar una carta extraña. En la carta estaba escrito que la señora Eyndenhausen enviaba esta carta por la mañana temprano, cuando todavía a él mismo algo pájaros. Había un nuevo árbol en el invernadero de la duquesa. Ha venido del lejano sur. Sus raíces se elevan por encima del suelo y se meten bajo el agua. Es conveniente hacer un estanque de lotos en el invernadero lo antes posible. El señor Haun no entendía qué era eso de las cartas y cómo era posible. El sello sí pertenecía a la duquesa Eyndenhausen y esta carta procedía claramente de la mansión, pero la letra era completamente distinta. Además, no era una cifra escrita con tinta secreta. El mago decidió que tal vez había que leer entre líneas que la duquesa estaba utilizando metáforas. La carta decía que los gatitos habían aprendido recientemente a cazar y que era bonito. También preguntaba si Haun había visto alguna vez gatos en el jardín de la duquesa. La carta también decía que no habían puesto red en los arándanos y que habían sido dañados por un cuervo que los había picoteado y todo el mundo estaba disgustado por ello. En la carta también se expresaba el temor de que el señor fuera herido en batalla y el deseo de cuidarse y mantenerse sano si era posible. También se decía después que los ojos de la duquesa han empeorado para ver. Esto molesta a Bellaria, así que ahora las cartas las escribirá otra persona. Mistress Bellaria, Eyndenhausen, espera la comprensión del archiduque Haun. El mago llegó a la conclusión de que fue la anciana omnipotente quien confió la escritura de la carta a otra persona. Juzgando porque la letra es buena, definitivamente no es la criada personal de la duquesa Bellaria, Eyndenhausen. Lord Haun tenía mucha curiosidad por saber quién era esa persona. De camino a la habitación de la duquesa Bellaria, Riela se encontró con una criada que llevaba pasteles frescos a la señora. Pidió a Riela que le trajera los pasteles también para la señora. La muchacha dio las gracias a la criada y se dirigió a la habitación de la duquesa. Llamó a la puerta y pidió permiso para entrar. La duquesa ya estaba esperando a las jóvenes Riela Bellaria para escribir una carta. Y hoy,
La chica aclaró si esta vez estaba bien escribir sobre cualquier cosa. Bellaria dijo que cuanto más Riela escribió de sí misma, mejor para la causa. La muchacha empezó a escribir a un viejo amigo de la duquesa al que escribe cartas, pues le han dicho qué clase de hombre es. Cuando Riela mira el sobre, solo puede adivinar al mago del frente norte. La dama conjetura que el señor es de su edad y también mago de gemas. A la muchacha no le quedaba claro qué clase de hombre era. Una criada entró en la habitación con té en un carrito. Le ofreció a la joven té negro con bollos de queso. La duquesa dijo que podía oler un aroma muy maravilloso. Sugirió que tomara un bocado y continuara más tarde. La criada comentó que esta vez la dama había respondido muy bien a ellos. Así que la muchacha decidió volver a hornear los bollos de queso, pero de otra forma. Esta mañana trajeron nata de la granja. La criada también sirvió mermelada de fresas cultivadas en el invernadero. Comer juntos era mucho más agradable. La joven fue muy elogiosa con los bollos de Madame Melda. La duquesa Bellaria dijo que era consciente de que Riela tenía una energía increíble. Uno de los magos más fuertes, el señor Haun, preguntó cómo iban sus progresos en el frente. Los subordinados dijeron que es posible acabar con el primer escuadrón hoy. Un mago del segundo escuadrón se dice que está en el segundo escuadrón después de demostrar su fuerza. El mensajero militar se acercó al archiduque Haun, pues había vuelto a recibir una carta. Era una carta de la duquesa Eindhoven. El mensajero preguntó si la carta debía ser llevada de inmediato al dormitorio de Sir Haun. El joven mago dijo que la llevaría él mismo. Haun se había dado cuenta de que la duquesa le escribía mucho últimamente. El subordinado decidió gastarle una broma al señor Haun y decir que el mago de las gemas estaba transmitiendo grandes secretos a otro mago de las gemas. Algo de eso había. El señor Haun se enfadó y dijo que sus subordinados estaban llevando herejías. También comentó que la cena pasó bastante desapercibida. El mago ordenó comer y ocuparse en reponer fuerzas. La carta decía de nuevo que la muchacha deseaba al mago un día tranquilo. Le dice que hoy en la mansión de la duquesa había un delicioso olor a bollos de queso durante todo el día. La chica le preguntó al señor Haun si había probado alguna vez los bollos de queso de Madame Melda. Llamar fantástico al sabor no sería suficiente, van muy bien con nata y mermelada. Riela estaba muy conmovida por este sabor. El señor Haun se quedó tumbado leyendo la carta, pensando en la apacible vida cotidiana de la carta. Por eso, sentía cada vez más el contraste. Había una diferencia entre la vida ordinaria y el trabajo en el campo de batalla, con sangre y gritos para colmo. Una mujer tenía negocios con el archiduque Haun, pero su subordinado no quería dejar entrar a nadie, porque el señor se había dormido hacía poco y no se permitía el uso de la tienda. Estaba anocheciendo en la mansión y la duquesa pidió a su criada que la ayudara a acostarse. Una de las criadas empezó a sacar el tema de la salud de la duquesa, pero la otra hizo callar a su colega, ya que no era un tema que se sacara siempre que se quisiera. En la cocina se cocinaba a toda máquina. Se pidió a los cocineros que pasaran la sal. En un momento la ensalada estaba lista. Las chicas estaban cortando pan y horneando pasteles. Una de las ayudantes de cocina dijo que el olor a mantequilla era muy bueno y que estaba segura de que no había nadie a quien no le gustara comer los pasteles de Madame Melda. La mujer agradeció los 100 comentarios halagadores. También añadió que lo más importante es que la duquesa coma bien. Pin preguntó si Madame no es partidaria de la dureza, debido a la enfermedad de la duquesa. Gracias a sus frecuentes encuentros con Riela, la duquesa tiene mucho mejor aspecto últimamente. Madame confirma que es algo bueno y cree que la señora Bellaria se alegra por ello. Aún así, a la duquesa no le queda mucho tiempo. Por mucho que intenten detenerla, todos en la mansión ya lo saben. La duquesa no tiene familia, ni siquiera parientes lejanos. Si los abandona, la mansión será invadida por los buscadores de riquezas que queden atrás. La duquesa Eindhoven se compadece de Riela, pero no le dará todo, ya que desea protegerla de todo esto. La duquesa yace en la cama.
La criada personal se ha dado cuenta de que la duquesa está despierta y quiere traerle un poco de agua. Velaria Eyndenhausen preguntó a la aprendiz qué hora era en el reloj. La criada dijo que eran exactamente las 11. Entonces la señora Eyndenhausen preguntó si había ocurrido algo mientras tanto. La aprendiza confesó que Riela había podido realzar el brillo de la flor que había traído personalmente. El maestro Haun envió una carta. Tras oírlo, la duquesa Velaria pidió que le llevaran la carta de inmediato. La aprendiza sacó inmediatamente la carta y se la entregó a Eyndenhausen Sama. La mujer le pidió que encendiera un poco más la luz, pues era muy difícil leer en la oscuridad. Después, la criada personal le dijo a la duquesa que la lámpara estaba encendida como de costumbre. La duquesa le pidió entonces que le leyera la carta. La aprendiza accedió y tomó la carta en sus manos. Decía que el señor Haun había leído todas las cartas de Velaria Eyndenhausen. Esto sorprendió a la criada, pues ella conoce a Haun y él no podría haber empezado las cartas con tal cosa. Estaba escrito que aún no había sido capaz de comprender el significado de las largas cartas pasadas que la duquesa había enviado y que ahora planeaba regresar a la capital. El señor Haun había cumplido su parte del trato en el frente del norte, tal como había prometido. El hombre esperaba que la señora gozara de buena salud antes de su llegada. También escribió que la postdata deseaba que me pusieran en orden la habitación. Así terminaba el texto de la carta. La duquesa preguntó a la estudiante qué pensaba que pasaría si no podía cumplir su promesa al señor Haun y qué haría ella misma. Velaria aclaró que se refería al trato de hacía 5 años. La criada dijo que el mago se enfadaría mucho y que la dejaría irse lo más lejos posible de la mansión, lo que tranquilizó a la aprendiz de duquesa. La criada dijo que el ama no podía decidirle tal placer. También añadió que aquella pequeña era muy mona de niña. La duquesa recordó cómo había entrenado en los viejos tiempos al señor Haun cuando aún era un niño. Solo ganó aquella batalla porque aprendió a blandir una espada para su propia protección, a pesar de que la duquesa es una maga de piedras preciosas. El niño lloró y dijo que no sabía, y también prometió convertirse en el mejor. El pequeño Haun quiere burlar a la duquesa con la espada y la magia de piedras preciosas. Zrenia Velaria dijo que cuando el pequeño crezca un poco, lo entenderá todo y podrá llegar a ser mucho más fuerte. La mujer decidió ofrecerle su pañuelo para que se limpiara los ojos. Al cabo de un par de años, el archiduque Haun regresó de nuevo al frente del norte. La duquesa le preguntó por qué, pues había oído que acababa de llegar a la capital. El hombre le confesó que sí, pues por la mañana temprano el señor se había marchado de nuevo. La duquesa se sorprendió mucho de que pudiera marcharse sin siquiera despedirse de su familia. El señor caminó rápidamente como si aquello no significara nada para él. Todos querían hablar con él y acababa de marcharse. La duquesa le preguntó qué quería de la vida, pero el caballero dijo que aún necesitaba fortalecerse. Prometió algo a la duquesa de Velaria Eyndenhausen. La duquesa se preguntó si el muchacho quería parecerse tanto a su mentor. Bueno, aún hay que estudiar. La duquesa ordenó a la criada que volviera con ella. El duque no entendía por qué tenía la piel de gallina por todo el cuerpo. En ese momento, la duquesa intentaba dormir. Su última lección sería una de las más importantes. La duquesa pidió a la criada personal que convocara a los abogados para el día siguiente. También la duquesa le pidió que les dijera que los abogados tendrían que quedarse en su casa durante un mes. Velaria también le pide que le diga a Riel que no venga a la mansión por un tiempo. La duquesa volvió a invitar a la joven a tomar el té. Por alguna razón, Riel se sintió incómoda. La criada personal de la duquesa le dijo que la joven no podía entrar en la habitación de su señora. La duquesa le pidió que le dijera a Riela que no viniera a la mansión durante un tiempo, ya que la joven no tenía claro cómo estarían las flores sin ella. La criada le explicó que Riela podía visitar el invernadero. La señora empezó a pensar que tal vez había hecho algo mal, pero la criada le explicó que no era así.
le deseó suerte y expresó su deseo de reunirse en el invernadero un poco más tarde. Riele no entendía por qué el aprendiz de Velaria, Ainden Hosin, no le contaba lo que realmente estaba ocurriendo. Desde el invernadero se podía ver la cantidad de gente que había llegado a la mansión poco después de aquel día. Ese día, Riela había esperado ver a la duquesa. Incluso empezó a sonsacar información a otro jardinero. Aquellas extrañas personas eran abogados. Últimamente, la salud de la duquesa había empeorado. De repente, cuando la duquesa llamó a Riele, Velaria permitió entrar a su subordinada y a las jóvenes. La muchacha se sorprendió mucho al ver a Mistress Ainden Hosin en un estado tan deplorable. Velaria se disculpó por tener que recibir a su invitada tumbada, pero no podía hacer otra cosa. Muy disgustada por el mal estado de la señorita Velaria, la duquesa notó que la muchacha hablaba con voz temblorosa, como si estuviera llorando. Las lágrimas acudieron a las mejillas de Riele y sintió mucha pena por la pobre anciana. Pero la duquesa Ainden Hosin piensa que no tiene tan mal aspecto para que las jóvenes derramen lágrimas. Riela le pidió disculpas, ya que no tenía intención de llorar. Por supuesto, la duquesa apoyó a la joven y le aseguró que estaba muy preocupada. La duquesa le explicó que tenía muchas cosas urgentes que hacer, porque no había tiempo para verla. Como disculpa, le gustaría quedarse más tiempo con la chica, aunque fuera agotador, y le pidió tiempo para verla. Tras la reunión, la duquesa le asignó una habitación no muy lejos de la suya. Riela ha decidido temporalmente mudarse a la mansión. No cree que se lo merezca, y sin embargo, ya que ha venido aquí, debería ser duquesa el mayor tiempo posible. Los abogados sugirieron a la duquesa qué puntos es mejor tachar, porque en el futuro podría tener un efecto desfavorable, y la dejaron revisar todos los documentos. Riela pensó que los abogados eran gente insoportable. Después de todo, tienen ya 2 horas, no dan paz a la duquesa. Los abogados respondieron que tampoco querían intimidar a la débil anciana, pero era el encargo de la duquesa y no tenían más remedio que obedecerla. Ya era de noche, pero la duquesa seguía ordenando los documentos y era hora de prestar atención a Riele. La duquesa se disculpó por haber hecho esperar a la chica y le preguntó dónde habían quedado la última vez. La chica admitió que no era para tanto y que gracias al ama había podido leer el libro hasta el final, así que no debía preocuparse. La duquesa recordó que quería contar la táctica para capturar a Nayfant o cómo se sometían los magos Gema al palacio. Velaria ofreció otro 10 de té que ya se había enfriado. La joven y la duquesa siguieron charlando durante largo rato, hablando de diferentes temas y bromeando entre ellas. Velaria confesó que estaba muy contenta de comunicarse con Riela, porque con ella te puedes relajar y sonreír. Confesó que recordaba una historia que le contaría cuando tuviera un momento libre, porque sus historias le parecían patéticamente aburridas si las comparaba con las de la duquesa Ainden Hosin. Pasaron mucho tiempo contándose historias, la mayoría de las cuales eran diferentes de las que se ven en los periódicos y los libros. Por ejemplo, las tácticas de captura de Nayfant eran mucho más serias de lo que se anunciaba. Cuando era joven, la duquesa causaba muchos problemas a los que la rodeaban por su terquedad. Incluso llegó a decir que los aristócratas hablaban como si esos barrios pertenecieran a su familia. Aunque la duquesa Ainden Hosin tenga un estatus tan elevado, no se le permite utilizar sus tierras para medir el poder de la magia de sus piedras. La aristócrata pidió hacerlo en otro lugar. La duquesa preguntó cuánto dinero quiere la aristócrata por estas tierras. Velaria está dispuesta a comprar las tierras, pero el noble admitió que estas tierras no son tan fáciles de comprar. Pero la señora Ainden Hosin no se dio cuenta de que estaba ofreciendo pagar el doble o el triple de dinero de lo que valían las tierras. En aquellos días los costes eran altos, y entonces ella estaba trabajando por la reputación del nombre de la duquesa Ainden Hosin, si lo pensabas de esa manera. Era demasiado lo que Velaria quería comprar y ahora iba a tratar con los abogados, pero aquello no tenía fin.
Riela supuso que la historia de la duquesa era muy interesante y que sus posesiones eran enormes. Una niña solo podría soñar con algo así. Ya era muy tarde. Riela admitió que hoy lo habían pasado muy bien con la duquesa y dijo que guardaría las tazas. La muchacha sugirió que el ama hablara con ella también mañana. Bellaria accedió y le dijo a la muchacha que descansara. Riela se sentó en el dormitorio y se preguntó por qué se sentía tan triste. Por supuesto que estaba contenta de haber descansado y conversado con el ama, pero la muchacha se dio cuenta de que Bellaria hablaba de otra manera. Debido a sus cavilaciones, Riela no pudo dormir durante mucho tiempo, pero no valía la pena pensar en las cosas malas. La dama planeó que después de despertarse inmediatamente corriera como la duquesa y le pidió continuar la historia donde la dejaron. Llegó la mañana, la chica se despertó sin saber qué hora era. Riela se dirigió al espejo para peinarse rápidamente. La muchacha fue interrumpida por un criado personal de la duquesa y le preguntó si estaba despierta. Riela dijo al criado que pasara. Junto con otro criado, entraron vestidos con túnicas negras. Hubo una larga pausa de silencio, pues el aprendiz no sabía cómo decirle a Riela que la duquesa Eyndenhausen había muerto esta noche. El aprendiz dijo que pronto se anunciaría el testamento escrito de la duquesa, así que primero la muchacha debía ponerse el vestido de luto. Por supuesto, Riela está conmocionada por esta terrible noticia, pero debe darse prisa. Y la presencia de Riela es obligatoria. Pero la muchacha está mareada porque no entiende de qué le habla la criada y no quiere creer esta terrible noticia. Cuando se asoma a la ventana, empieza a ver cómo la gente influyente empieza a converger en la mansión. La criada se sentó junto a Lady Riela y le entregó un guijarro diciéndole que la duquesa había dejado esta piedra para ella personalmente. El criado le explicó que la piedra contenía un poder que podía proteger a su dueña. Aunque Riela no era la propietaria directa de la piedra, más tarde le explicaría a la muchacha cómo utilizarla. La joven jadeó, pues le pareció que si ahora entraba en la habitación de la duquesa, ésta le sonreiría como de costumbre. La aprendiza recordó los últimos momentos de la vida de la señora Bellaria Eyndenhausen. La duquesa le había pedido que le regalara a Riela este brazalete con las piedras de protección. Bellaria había captado la indirecta de que lo más probable era que el señor Haun se volviera loco por culpa de esas piedras. Pero la doncella incluso se alegró, porque no le caía bien el señor Haun, y se alegraría de verle enfadado y furioso por no haber conseguido esas piedras. La duquesa Bellaria cogió a su aprendiz de la mano y le dijo que estaba muy contenta de pasar sus últimos momentos con ella. La duquesa dijo que esperaba a su aprendiz favorito y cerró los ojos, esta vez para siempre. La aprendiz sabía que un día la duquesa la había traído aquí y que había sido la mejor decisión en la vida de la señora Bellaria Eyndenhausen. La muchacha lloró que su maestra estaba tristemente muerta. La doncella trató de recobrar el sentido y le dijo a Lady Riel dónde tenía que ir. Le confesó a la joven que a partir de ahora les esperarían una serie de acontecimientos. Ella ayudó a la señora en todo. Aunque iba a ser difícil, solo había que confiar en la duquesa. Había mucha gente influyente sentada en la sala de ceremonias y discutían sobre quién era el que había venido con el aprendiz de la duquesa. Era la primera vez que estas personas veían a Riela. Los abogados subieron al estrado. Notificaron que esta mañana había fallecido la señora duquesa Bellaria Eyndenhausen. A continuación, la abogada más fallecida combina testamentos a personas y representantes de organizaciones con las que había tratado discretamente durante su vida. Todas las personas contactadas para participar en este proceso serán testigos. Pide permiso para continuar con el proceso. Todos levantaron la mano en señal de acuerdo. El abogado empieza a leer el testamento escrito de la duquesa de Den. La duquesa escribió personalmente esta carta y le gustaría empezar dando las gracias a todos los que han venido. Ella, Bellaria Eyndenhausen, autoriza al abogado a leer el siguiente testamento.
A continuación confirma que todas sus palabras están notariadas. El abogado leyó el testamento durante largo rato. Acababa de leer el testamento de las fundaciones. Ahora empezó a leer el testamento de los bienes personales de la duquesa Einden Hossin. A Riel le resultaba muy incómodo y doloroso escucharlo, pues se daba cuenta de que la duquesa les había dejado realmente. El aprendiz de la duquesa Hossin intentó calmar a Lady Riela. El abogado comenzó a leer en voz alta que todos los bienes serían heredados por una sola persona. Los aristócratas se quedaron atónitos ante la noticia. Al fin y al cabo, la duquesa Einden Hossin era una de las personas más ricas de su continente, y todos los que estaban sentados en la sala soñaban ya con cómo disponer del dinero si recibían su herencia. Alguien pensó que la duquesa podría volver a escriturar la propiedad sobre él en caso de que esa persona le prestara a la duquesa y las joyas. Alguien pensó que era bisnieto del hermano o hermana del bisabuelo de la duquesa. El abogado dijo que todos los bienes serían heredados por la señora Riela Tenair. La aristocracia estaba desconcertada sobre quién era Riela Tenair. A los nobles les disgustaba que todos los bienes fueran a parar a manos de una desconocida. Un hombre dijo que no podía ser, pues había oído que las piedras iban a parar al archiduque Jaun. Pero apareció el abuelo con el fiasco y dijo que ahora era más importante averiguar quién era Riela Tenair y qué clase de persona era. En ese momento, Lady Riela se quedó sentada, desconcertada, porque no entendía por qué la duquesa le había legado todas las propiedades. Un muchacho se fijó en que Riela llevaba perlas de Armfeld en la mano. El hombre del gaitero dijo que esa perla pertenecía a la duquesa Einden Hossin. Era la piedra que la duquesa nunca se había quitado, la que aparecía en la mano de la desconocida. Estos hombres empezaron a acusar a la muchacha, pues las piedras habían sido legadas al señor Jaun. Discutieron lo que esta muchacha podría haber dicho a la duquesa Belaria Einden Hossin en persona. La nobleza está segura de que el archiduque Jaun no permitirá que esto ocurra. El aprendiz de Einden Hossin comenzó a tranquilizar a la joven diciéndole que todo está bien y que ignore a esta gente malvada. Los nobles prometieron no dejar las cosas como estaban. En el palacio, el señor Jaun ya estaba esperando. Muchos se preocuparon por si estaba vivo o no, ya que había pasado una semana desde su partida. El mago prometió volver con un informe a palacio una semana después de su partida. La nobleza quería presentar una queja contra el mago. En ese momento, el archiduque Jaun entró en su habitación. Dijo que no entendía por qué armaban tanto alboroto, porque Jaun había dejado una nota antes de marcharse. Como la puerta no estaba cerrada, el señor se dirigió a la guarida de Flenod. Los señores no creían que nadie pudiera ir allí solo, pero de todos modos le pidieron al archiduque que mirara una caja llena de cartas. Eran todas cartas de la capital. El señor Jaun no entendía por qué de repente le habían enviado tantas cartas desde palacio. El noble le confesó que la duquesa Einden Hossin había muerto el otro día. Ya habían pasado 4 días desde que llegó la carta, y por eso el señor Jaun estaba aquí buscándola. El mago se dio cuenta de que otra persona había escrito cartas para la duquesa por alguna razón, y su salud ya se había deteriorado mucho. La carta decía brevemente que la duquesa de Belaria Einden Hossin había muerto y se le pedía al señor Jaun que regresara lo antes posible, porque todos los bienes irían a parar a la muchacha por su nombre. No había fuerzas para contenerse, pues no estaba claro de dónde había salido la chica, que había encantado tanto a la duquesa que había reescrito todos los testamentos. La carta continuaba diciendo que el propio Jaun iba a ser el heredero y le pedía que regresara pronto. Estaba decidido a averiguar quién era Riela Tenair y qué le había contado a la duquesa. La aprendiza Einden Hossin deseó buenos días a la nueva señora de la mansión y la advirtió cuando entró en la habitación.
Le dijo que hoy tenían muchos asuntos importantes que atender. La criada observó que los ojos de la señora volvían a estar hinchados y dedujo que Riela había vuelto a llorar antes de acostarse. La aprendiza Eindhoven pidió un lavado rápido y que fueran a desayunar. La doncella deseó a Mistress Riela Tener que tuviera buen apetito. Después de un delicioso desayuno, llegó el momento de ordenar la lista de todos los bienes que habían sido entregados a Mistress Tener, según el testamento. Sería difícil ocuparse de todo a la vez, así que el aprendiz Housin sugirió dividir los papeles. Los abogados prometieron explicarlo todo. La doncella, el mayordomo y los abogados acompañaron a la salida a las personas descontentas con el testamento. Pero el verdadero problema era otro. 13,000 acres de campos de trigo en las afueras de la capital, 8,000 acres de tierras de cultivo con ganado, también una mansión de marfil con todas las tierras circundantes, ahora propiedad de Riel Tener. En la mansión hay 12 báculos de 3 tipos, cristal, rubí y perla, y además de eso, hay 36 piezas de joyería. Tampoco debería haberlo olvidado, como le recordó el abogado. Riela admitió que no podía tenerlo todo y que quería desheredar de alguna manera. El abogado dijo que según la ley es posible, pero será muy difícil porque la duquesa no tiene familia, así que en caso de rechazo de la herencia de Riela, su parte iría al fisco. Todos los bienes personales dejarían de serlo. Mucha gente depende de esos fondos. Todos los que trabajaban para la duquesa simplemente dejarán de recibir dinero. La duquesa ha invertido mucho especialmente en eventos locales. Si no solucionan ahora todos los asuntos de la herencia, su comportamiento podría retrasarse. Y mientras solucionan la herencia, podrían pasar hasta 3 años. Lady Riela aclaró si el festival anual de la Flor de Cardia estaba incluido. El abogado estudió los costes de los grandes eventos. Sugirió que si el proceso de herencia se desviaba del plan original, habría que cancelar el festival anual. En general, el evento se ve aún más amenazado por la falta de financiación futura. Por supuesto, la señora estaba muy disgustada por esta noticia, ya que era su festival favorito. El abogado le da una palmadita en el hombro y le dice que la florista real participa en la fiesta de la Flor de Cardia. El abogado pide a la señora Riel Tener que firme el documento. A la angustiada señora no le quedó más remedio que poner su firma. Ahora la chica promete hacer todo lo posible para ayudar a la duquesa con esto, aunque la chica no entiende por qué le ha tocado exactamente este papel. No sabía qué iba a pasar ahora, ni cómo contárselo a su familia. En un principio, el archiduque Jaun iba a quedarse con todas las piedras. Era un mago nato de las gemas que estaba en boca de todos e incluso aparecía en los periódicos. Por supuesto, todo ello se debía a sus habilidades, su estatus y su aspecto. Los artículos también mencionan su carácter despiadado. El mago es implacable en el campo de batalla, no duda e incluso mata a gente. Ahora a Riela le preocupa que pueda pensar que la dama se ha apoderado deliberadamente de los bienes de la duquesa. Después de tal cosa, no será capaz de arrancarle la cabeza. La aprendiza Eindhoven sugirió ir al invernadero para distraerse. Riela confirmó, ya que necesitaba echar un vistazo a las flores. La muchacha en el invernadero vio su flor en maceta floreciendo en vano con su luz con tulipanes creciendo alrededor de ella. Era la misma flor que Riela había regalado a la duquesa de Bellary Eindhoven. La flor había empezado a florecer y en tan mal momento. Recordó que la duquesa tenía curiosidad por saber el color de la flor cuando floreciera y le pidió que se lo dijera enseguida, porque le era muy querida. Riela estaba muy disgustada, porque solo ahora empezaba a florecer, pues habrían sido muy felices si hubieran contemplado juntas la flor. La señora quería contárselo a la duquesa y preguntarle por qué se lo había regalado todo. El señor Jaun llegó a la mansión. Fue un encuentro repentino entre Riela Tener y el señor Jaun. Se cruzaron las miradas.
Era la primera vez que la muchacha veía a aquel hombre. La piedra lunar estaba preparada para que solo aquellos que hubieran obtenido permiso pudieran entrar en la finca. Sin embargo, uno no puede confiar ciegamente en extraños para explorar tras ellos. Así se lo explicó Riela Tenair a su aprendiz Hosin. Riela recordó que la doncella había dicho definitivamente que solo las personas con permiso podían estar en los terrenos de la mansión. El señor Haun preguntó quién era aquella muchacha y qué hacía en la mansión. Antes, el archiduque Haun había llegado con un informe para su hermano y dijo que había regresado del Frente del Norte. Contó cómo iban las cosas allí y por lo tanto sobre esto se desvió y se fue. Su hermano ordenó quedarse quieto ya reunido en la finca de la duquesa Ainden Hosin. El rey advirtió que el hermano no podría poner un pie en la mansión ahora de todos modos. El rey ya lo había comprobado todo. Invitó a Haun a hablar en el salón. El archiduque ya se había dado cuenta de que solo había recibido una piedra en lugar de la mansión, porque solo se había acordado verbalmente, sin documentos ni testigos. De hecho, no tenía fuerza legal alguna. El rey confirmó que había intentado buscar algo, pero no había encontrado ningún resquicio. Ahora nadie puede entrar en la mansión y las piedras lunares la custodian. El mago dijo que una piedra no es lo mismo que una piedra y que cualquier piedra puede romperse. El hermano se enfadó, pero Haun le dijo que solo estaba bromeando. El rey decidió decirle a su hermano que había una forma de entrar en la finca de la duquesa. Según las reglas, hay que copiar los testamentos originales de los nobles y entregar estas copias al rey. Él era demasiado perezoso para molestarse, así que le dijo que lo dejara, porque, de todos modos, tiene derecho a familiarizarse con ese testamento. Entonces Haun le preguntó por qué tenía ese derecho. Su hermano dijo que quería comprobar el testamento. Después de todo, el testamento de la duquesa de Belaria, Ainden Hosin, no fue confirmado por el sello del rey y él quiere asegurarse de que fue redactado según todas las reglas y realizado de manera competente. El rey dijo que iba a nombrar al archiduque Haun como revisor, así que debe ir y cumplir con su deber. El mago aceptó la orden de su hermano y se dirigió a la mansión. Fue allí para averiguar personalmente quién era la señora Riel Tenair. Los criados dijeron que la señora se encontraba ahora en el invernadero. La forma en que los criados se dirigían a la desconocida, viniera de donde viniera, resultaba muy confusa para el archiduque Haun. No entendía por qué una moza tomaba y heredaba todas las propiedades. Al señor no le gustó que la sirvienta no quisiera decir dónde estaba ahora Riel Tenair. El mago de las gemas pensaba que esa chica había lavado bastante bien el cerebro a todos los que trabajaban en la mansión. La tal Riela había conseguido incluso lavarle el cerebro a la mismísima duquesa Ainden Hosin. La señora puede fingir todo lo que quiera, pero probablemente sea una mujer extremadamente codiciosa que vino aquí en busca de la fortuna de la duquesa. El señor Haun se preguntó por qué los favores de la duquesa Ainden Hosin eran tan ingenuos. El mago oyó que alguien lloraba en el invernadero y decidió venir aquí. Nunca en su vida podría creer que era Rile llorando. El señor Haun se habría reído si fuera ella. Empezó a pensar que era una criada llorando, afligida por la muerte de la duquesa. Después de todo, a cualquier persona sensata no le gustaría lo que esta codiciosa mujer había organizado y debería ocuparse de ello rápidamente. Sin embargo, cuando el señor Haun vio a Lady Riela, todo se le apretó en el pecho. Intentó controlarse, pues no debía vacilar. El hombre preguntó resueltamente a la muchacha quién era. Riela se asustó un poco, porque aquel desconocido, aunque se dirigía a ella por primera vez, ya la miraba por encima del hombro, y su voz era muy arrogante. También tenía una expresión arrogante en la cara, y sus ropas mostraban claramente que el hombre pertenecía a la alta aristocracia. Gracias al patrimonio de la duquesa que legó a Riel Tenair, ya no había necesidad de fingir ser aristócrata, porque ahora era una realidad. El aprendiz de Ainden,
Hosin se percató de que el señor Haun se acercaba a Lady Riel y le gritó que se alejara del hombre. El archiduque pidió a Riela que esperara, pues el lugar era peligroso, y le pidió que le pusiera a la criada encima. El señor sentía que era su deber proteger a esta brillante flor. Riela preguntó qué peligro podía aguardar a la flor y por qué él también podía ver la luz que salía de la flor. El aprendiz de Einden Hosin estaba furioso de que el señor Haun se atreviera a hablar con el ama. Y entonces Riela recordó que tanto el aprendiz de Einden Hosin como el propio archiduque Haun podían ver el resplandor de las flores. Riela preguntó cómo se llamaba el caballero. El hombre se presentó como el archiduque Haun. La dama se dio cuenta de que, efectivamente, se trataba del mismo hombre. El aprendiz Einden Hosin había atacado a Haun San, y aquí, a su vez, Lady Riela Tenair lo había encubierto. Esto confundió un poco a la muchacha. Riela empezó a soltarse del fuerte abrazo del mago y a rogarle que la dejara marchar. Pero el señor Haun le pidió que esperara y permaneciera a su lado, porque consideraba que su aprendiz Einden Hosin era un demonio con forma humana. La doncella estaba confusa, porque el mago había tomado a la señora como rehén. El archiduque dijo que primero mataría al aprendiz de Einden Hosin y luego hablaría con Lady Riela Tenair. El mago dijo que no era el momento de dar explicaciones y que las chicas debían apartarse. Le pidió que se escondiera detrás de él para que no la alcanzara la magia. Después de todo, ahora que la duquesa se había ido, él podía matar a esta diablilla, pues no había nadie más que pudiera contenerla. Riela empujó al archiduque y cogió una maceta de flores para lanzársela. La dama gritó al mago que no tocara a la aprendiz de Einden Hosin. El archiduque perdió la concentración y Riela corrió hacia la doncella en ese momento. Este movimiento desesperado hizo que la dama se cortara. El señor Haun se sorprendió de que fuera la misma muchacha que había conseguido heredar todos los bienes de la duquesa Belaria Einden Hosin. Se disculpó, pues en su opinión había habido un malentendido. Pero Riel Tenair le ordenó que se mantuviera alejado de ella. La dama le exigió que no se acercara a la aprendiz de Einden Hosin. El señor dijo que esa doncella no era humana y que la dama la protegía de esa manera. El archiduque Haun culpó a la doncella de ser un dragón que mata a la gente y se la come viva. Ya se había empezado a rumorear que algo había pasado, pues había demasiado ruido en el invernadero. Lady Riela empezó a gritar pidiendo ayuda. El mago no entendía qué hacía la joven. El mayordomo y los servicios entraron corriendo en el invernadero y preguntaron qué había pasado y quién se había atrevido a atacar a la joven. La llorosa aprendiza Einden Hosin dijo que era muy bueno que los sirvientes hubieran acudido en su ayuda, pues el archiduque Haun las había atacado de repente. Ahora en el bello rostro de Mistress Riela Tenair hay una terrible herida. Los criados preguntaron si esa herida era tan grave. Preguntaron al archiduque Haun cómo había aparecido esta herida en el rostro de doña Riela. El mayordomo pidió hablar con él y le aconsejó que cuidara sus palabras. El archiduque explicó que se debía a que el aprendiz de Einden Hosin se encontraba en esta mansión. El mayordomo explicó que comprendía los motivos del archiduque, pero que también era muy consciente de lo que sentía el señor Haun por Lady Riel. En cualquier caso, se pasó de la raya y el caballero vino aquí de jaque y acabó haciendo daño a su dama, lo cual es un delito. Los abogados se dieron cuenta de que el señor Haun no les escuchaba en absoluto. El archiduque seguía preocupado por si Lady Riel estaba bien. Los abogados dijeron que Lady Riela solo estaba un poco asustada y que el aprendiz Einden Hosin ya la había atendido. Los abogados advirtieron que el archiduque debía disculparse personalmente ante Lady Riela. El señor Haun confirmó que debía disculparse y, puesto que había venido por un asunto importante, pidió que se le permitiera hablar personalmente con Riela. La aprendiz de Einden, Hosin, se regodeó del ridículo que había hecho el pomposo mago Haun delante de Lady Riela.
Dijo que sabía que se enfadaría, pero que no creía que lo hiciera tanto. La doncella comenzó a calmar a la muchacha y se ofreció a curarla primero. La dama dijo que exigiría que el archiduque Jaun le pidiera disculpas, pero la criada dijo que si era por ella, no debía ser porque había cometido un error en el pasado. Por eso, Jaun no puede perdonarla. Por mucho que la aprendiz de Eindhoven piense en lo que ha hecho, el pasado no se puede cambiar. Dijo que tenía que ir a lavarse la cara. Riel todavía tiene miedo del mago Jaun, pero aún así necesita hablar con el archiduque, pues ha venido por un asunto importante. Lady Riela estaba un poco preocupada porque pensaba que debía pensar lo que diría y luego El aprendiz de Eindhoven no quería hablar con el archiduque, pues realmente quería matarla. Recordó que la duquesa Belaria Eindhoven le había pedido a su aprendiz que lo hiciera porque, sencillamente, no tenía otra opción. La criada entró en la habitación de Jaun. En cuanto el tipo empezó a poner excusas, la criada dijo que eso la cabreaba. Debido a esto, el llamativo duque se enfadó y dijo que, ya que había caído en sus manos, la mataría. El aprendiz de Eindhoven había insinuado que si el señor se atrevía a matar a la criada personal de Lady Riela Tenair, allí se enfadaría mucho. Si lo piensas así, en cuanto Jaun regresó del frente, mató a la criada de la duquesa Eindhoven y amenazó a su heredero. Una noticia así parasita al pueblo y se imprime inmediatamente en todos los periódicos del reino. El mago preguntó por qué la aprendiz de Eindhoven había acudido a él. Recordaba bien cómo la doncella había prometido marcharse en cuanto la duquesa dejara este mundo. Le preguntó por qué seguía aquí. La doncella le lanzó una piedra y le dijo que formaba parte de la herencia que la duquesa había dejado a Jaun. Era un enorme cristal de sombra y le resultaba extraño a la duquesa. Belaria no se metió con ella como si no hubiera arreglo, solo con esta piedra. Esta gema era capaz de convocar al espíritu de sombra de la duquesa Belaria Eindhoven. El lord se preguntaba cuándo la mujer había conseguido envejecer tanto, pues en su último encuentro había parecido mucho más joven. La sombra había saludado al archiduque Jaun, y ahora la duquesa se daba cuenta de que el lord estaba furioso tras el anuncio del testamento. Por eso, incluso en el último momento de su vida, Belaria pudo sentirse verdaderamente feliz. La duquesa admitió que solo quería verle enfadado, porque le había advertido de antemano que hasta que no hubiera un tratado oficial, no había que bajar la guardia. Y el hecho de que esas palabras no fueran tomadas en serio no era problema de Belaria. Si Jaun lo quería todo, debería haberla obligado a firmar los papeles. Y también debía hacerlo antes de que la señora Eindhoven viniera a esta mansión y se encontrara con las flores resplandecientes de Riela. Fue muy inesperado, pero Riela tiene la habilidad de cultivar flores que agotan la luz. Todo lo demás, sin embargo, tendrá que ser explicado en detalle por su aprendiz. Belaria ha dedicado toda su vida a trabajar con estas piedras. Muchas cosas han sucedido gracias a estas cosas brillantes, pero de algo se dio cuenta la duquesa el día que conoció a Lady Riel. Su última joya sería esta niña. Eso es lo que la duquesa Belaria Eindhoven pensó. Por supuesto, ella no puede tomar y encerrar al hombre en una habitación de piedras para mantenerlo a salvo. Así que Belaria decidió dejárselo todo, incluido su nombre. Después de todo, su dinero y su estatus podrán proteger a este niño hasta cierto punto. Belaria le pidió a Jaunu que pensara que era un milagro que Riela aún no hubiera sido encontrada por otros magos de las gemas. Si alguien la hubiera descubierto antes, podría haber ocurrido algo terrible. Por supuesto, tarde o temprano surgirían las dudas. Si el archiduque se preguntaba por qué se lo contaba la duquesa, podía decirse que sus dudas desaparecieron cuando miró a su aprendiz. Belaria comprendió entonces que aquel hombre no podía hacer daño a Riele. Hay ciertas similitudes entre ambos.
Es por eso que la duquesa Belaria Eyndenhausen pide proteger a Mistress Riel Tenair. No se trata de una simple petición, pues la recompensa serán todas las piedras de la Sala de las Piedras. De hecho, hay otra página en el testamento de la duquesa, y en ella se indica que ella transfiere la propiedad de las piedras al archiduque Jaun, específicamente. Esta página se encuentra en la parte más alejada de su habitación, con las piedras. Belaria advirtió que el testamento se autodestruiría en 6 meses. Y como el cristal de sombra se ha activado, todas las piedras de la habitación están ahora despiertas y se comportarán como ellas mismas quieran. La ama advirtió que no se puede abrir la habitación así como así, ya que podría poner en peligro la vida. Jaun se dio cuenta de que ya no estaba para bromas y que allí dentro debía haber innumerables gemas legendarias. Poniendo una página del testamento, hay una instrucción directa para que a uno ni se le ocurra coger las piedras. La duquesa Belaria reclama el empeño de Jaun para intentar recuperar lo que se suponía que debía recibir. En este punto, Riela quería hablar de algo que había sucedido recientemente. Todo lo que pertenecía a Belaria sí debía pasar a ser propiedad de Jaun. El mago se dio cuenta de que la mujer quería ofrecerle esperanza y acabó apuñalándole por la espalda de nuevo. Decidió tomarle el pelo al archiduque. Guy pensó que obtendría todo lo que la duquesa Eyndenhausen había planeado legarle en un principio, incluida Lady Riel. Lo quería absolutamente todo. El archiduque se preguntó si lo que acababa de decir era correcto. Rile se ofendió con él por decir tal cosa. Dijo que estaba encantada de conocer al archiduque Jaun, el gran mago de las gemas, y le pidió que se marchara. La dama deseó al caballero un buen viaje. Al día siguiente, el aprendiz de Eyndenhausen se acercó a la dama y la elogió por un trabajo bien hecho. Riela también comentó que la doncella lo había hecho bastante bien hoy y le deseó un buen descanso. Para Lady Tenair, estudiar era difícil. Pensaba en las palabras del señor Jaun de que quería apoderarse de todas las propiedades de la duquesa, incluida la propia Riel, y absolutamente todo. Aquello era muy egoísta por parte del hombre, pues Riela no era cualquier cosa. De aquella flor que la dama le lanzó, el archiduque se repuso. La muchacha no sabía cómo podía entenderse aquello. Primero actuó agresivamente y luego la defendió. Jaun es un hombre bastante extraño. Lady Riela se preguntó si a este tipo se le podía pedir algo. Ping llamó a Lady Riela y le contó las malas noticias sobre el archiduque Jaun. El propio mago estaba sentado en palacio, contemplando la frialdad con que Lady Riela lo había escoltado fuera de la mansión de la duquesa. Su Majestad la Reina entró en su salón. Siguiendo todas las reglas de etiqueta, el señor Jaun saludó a la reina. La emperatriz le invitó a sentarse en el sofá. Le preguntó qué le preocupaba al duque Jaun. Después de todo, se había enterado de lo que había ocurrido recientemente en la mansión de la duquesa Eyndenhausen. Por ello, la reina propuso al señor Jaun casarse con Lady Riel Tenair. Al muchacho no le gustó esto y preguntó por qué debía casarse. La reina dijo que había oído que Lady Riel era una chica guapa, bonita e inteligente. Puede que sea de baja condición, pero tiene todo lo demás. Y la herencia de la duquesa Eyndenhausen llegó a esta chica, en particular las piedras que se guardan juntas. Si salen al extranjero, las cosas podrían complicarse. Y si el archiduque se casa con Riele, podrá disponer de la herencia y será una garantía de que no saldrá fuera de Cardia. El mago tiene razón, pero no le gusta mucho la idea. Jaun se dio cuenta de que la reina seguía preocupada por ello. En aquel baile, el noble le había dicho al archiduque que se tranquilizara, porque la muchacha podría incluso meterse debajo. Pero Jaun se sentía incómodo al respecto. Una chica se acercó a ellos y presentó que su nombre era Steron Katia. Dijo que este año se presentaba al examen estatal de piedras preciosas. Tras el saludo formal, entablaron conversación.
El aristócrata decidió que era un extra aquí y se marchó. Steron dijo que este asunto no era de suma importancia, pero como el señor Haun es un legendario mago de las gemas, al igual que la duquesa Einden Hosin, le pedía un pequeño consejo sobre las piedras. La muchacha advirtió que si el mago estaba ocupado ahora, podrían charlar más tarde. Haun preguntó qué le interesaba a la chica. Hablaron durante un buen rato y el padre Steron se percató de ello. El papa comentó que su hija y el archiduque se llevaban muy bien. El rey aún no tiene heredero y cuando su hija dé a luz a un hijo fuerte, habrá una oportunidad de hacerse con el trono, aunque el propio archiduque Haun haya renunciado a sus derechos sobre él. Al día siguiente, los subordinados de Haun empezaron a contar cómo había surgido tal rumor. Fue porque el padre de la chica estaba borracho y dijo alguna tontería. Después de eso, Haun no participó en ninguna celebración, incluso en el Frente Norte. Trató de no formar equipo ni siquiera con magos de piedras preciosas de alto rango, y siempre actuó solo. Después de todo, el archiduque no quería que su hermano y la reina volvieran a preocuparse a causa de tales rumores. Así se prevenía contra la aparición de grandes malentendidos. La reina había dicho que Riel-Tener ya podía llamarse dama, pero seguía siendo una plebeya. Ella había leído que el archiduque quería un derecho absoluto al trono. Al fin y al cabo, el derecho de sucesión no se concede a los hijos nacidos en matrimonio con plebeyos. La reina se dio cuenta de que no era el hombre adecuado para pedírselo, y él estaba dispuesto a hacerlo. Su Majestad le pidió que al menos se lo pensara. Su hermano pasó por allí y le preguntó qué hacían sin él. Su esposa sugirió al rey que se sentara. Se besaron y en ese momento un subordinado entró corriendo en su habitación. El hombre declaró que le habían dicho que su hija Camilla Redbury había viajado a la finca de la duquesa de Belaria, Einden Hosin, por orden del rey. También se le había ordenado abrir la Sala de las Piedras, según algunas informaciones.